Y de hecho a mí me sorprende cada día más ver la cantidad de gente que yo considero jazzistas, que ellos dicen, por favor, no me digas jazzistas porque yo no soy jazzista. Yo soy un músico de fusión. Pueden tocar jazz, pero no son jazzistas. Jazzista Art Blakey. Exactamente. O sea, a mí me llama mucho la atención la falta de empatía y de amor, lo digo con esas palabras, de muchos profesores que tienen unas ideas que además están en el aire, ni siquiera son sus ideas originales. Lo que hacen es que tienen intenciones castradoras. Puede ser música original, pero no responde a algo que nace de ti. Esta cuestión identitaria, ¿o creen que es importante? Déjame te lo pregunto yo a ti. ¿Tú qué piensas? Bienvenidos a Interplay, este espacio de conversación con músicos y artistas donde a través del diálogo y a veces del debate buscamos poner sobre la mesa distintas formas de vivir la música. Hoy tengo el honor de presentarles a mis queridísimos amigos Emanuel Mora, guitarrista, compositor, docente y constructor de guitarras de su propia marca, que ya estuvo en un capítulo anterior. Tienen que buscarlo si no lo han visto, está interesantísimo. Y Alex Mora, músico, compositor, docente, y ambos son fundadores del proyecto Shaman. Bienvenidos. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Bueno, pues para comenzar, me gustaría si me pueden dar una breve introducción sobre su formación musical y cómo es que surge el proyecto Shaman. Pues bueno, yo soy prácticamente músico autodidacta. Estudié varias cosas y tuve varios mentores en esto. Mucha orientación, en realidad en un momento en el cual no había YouTube, ni internet, ni nada. Tuve la fortuna de tener contacto con grandes músicos que me ayudaron a saber qué hacer. Y posteriormente, cuando me interesé en la docencia, pues me puse a estudiar bien qué les voy a enseñar, ¿verdad? Entonces estudié la armonía de Berkeley, la armonía de Dick Groff, y también me aventé la armonía de Schoenberg. Y creo que es el libro fundamental porque él es el maestro de los que hicieron los libros de Berkeley, de Dick Groff, ¿no? Es el maestro de ellos. Y siempre me interesó mucho la armonía. Entonces, bueno, pues por ahí mi formación siempre me interesó el jazz. Entonces, todo lo que he estudiado y todo lo que he desarrollado es hacia entender las estructuras y las formas armónicas del jazz. Y digamos que esa fue mi especialización y fue lo que más he compartido en clínicas, clases y todo esto. Me quedo Alex. Bueno, en algún momento de mi vida ya tenía yo algunos años trabajando como músico en música popular, en grupos de rock y un poco de música fusión. Sí, me certifiqué. Estudié armonía clásica y composición. Y eso me interesó mucho. Me mencionaron alguna vez el papá, su papá también estaba involucrado en la composición, en la cuestión musical. De hecho, mi papá fue compositor. Estudió primero en el conservatorio, guitarra clásica, y después tuvo como maestro particular a Gutiérrez Mabarak, que fue su maestro personal. Después de eso se fue a Varsovia a estudiar con ¿cómo se llama el maestro de papá? Kotonsky. Kotonsky, que es Y maestro de Stoslavsky. el mexicano era Jiménez Mabarak, que es el que hace las fanfarrias para las Olimpiadas en México, ¿no? Del 68, si mal no estoy. Sí. Y su trabajo como compositor, pues digo, escribió toda su vida. Tiene una obra que no, como sus últimos años los pasó en Tabasco, su obra quedó ahí, ¿no? Pero bueno, somos testigos de que sí era su actividad. Y tuvimos diálogo con él. Era compositor, lo que se llama contemporáneo, ¿no? Es un concepto un poco extraño y digamos, contemporáneo puede significar la música después de Igor Stravinsky, o sea... Sí, académico, siglo XXI, siglo XX, Exactamente. En su caso, 20. Movimientos posteriores a la dodecafonía. Él se definía como neotonal, que no tiene nada que ver con la tonalidad, es una manera de utilizar el serialismo de Schoenberg de una manera más personal. Eso es lo que nos platicaban. ¿Ustedes ambos dónde nacieron? En Villahermosa, Tabasco. Son de Tabasco los dos. Sí. ¿Cómo y de Tabasco se mueven a México? ¿Qué es lo que me contabas la vez pasada o cómo funciona? Bueno, mira, lo que pasa es que mi papá era tabasqueño, pero mi mamá campechana. Entonces, nuestros abuelos maternos eran de Campeche.
De Tabasco nos fuimos a México y estuvimos aproximadamente un año o año y medio, o sea, éramos demasiado pequeños como para recordar el tiempo exacto. Nuestros papás se divorcian y terminamos en Campeche. Entonces yo he vivido en Campeche mucho más tiempo que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? He estado allá. Cuando está en Campeche, ¿con qué parientes están? ¿Por parte de la mamá o del papá? Abuelos, Abuelos. maternos. Mamá, sí, es la familia materna. A diferencia de Alex, yo la mayor parte del tiempo he vivido en la Ciudad de México, de 60 y tantos años, 30. ¿Y qué tan fuerte fue para ustedes la influencia de su papá en la cuestión musical? O sea, fue muchos años, estuvieron cerca de ver cómo trabajaba. No, pero sí fue fuerte la influencia, pero no es que estuviéramos cerca, lo veíamos eventualmente. Sin embargo, en momentos muy importantes de la vida, como por ejemplo el paso de la adolescencia a ser adulto, pasábamos tiempo en el rancho. O íbamos a tocar a Chiapas, ¿te acuerdas, Emanuel? Y en vez de regresar a Campeche, pasábamos al rancho a estar con él unos días, ¿no? Yo ya estuve después... más tiempo con mi papá. Yo sí lo visitaba con mucha frecuencia ya siendo adulto. Ahí le enjaretaba a los nietos y así, ¿no? Siempre me echaban la mano y hablé mucho con mi papá, mucho, discutí mucho con él. Él era alguien que se preocupaba muchísimo por mi mugrosa tendencia de querer ser jazzista. ¿No? ¿Pero estaba de acuerdo? No, mi papá decía que estaba yo perdiendo la vida, que el jazz era música inferior y que la música de verdad era la música de los compositores del siglo XX y eso, ¿no? Una cosa curiosa que pasó es que antes de morir, ya andaba ahí de ala caída y muy, muy deprimido. Iba mucho tiempo a mi casa, a México. Y me dijo un día, oye, hijo, ¿vas a ir a tocar? ¿Te acompaño? Y digo, pues vamos, ¿no? Vamos. Te vas a aburrir, pero pues esto no es música para ti, pero bueno, vamos, ¿no? Y fue un día curioso porque yo tenía un fijo en Tlalpan, un lugar que se llama Las Casas de las Campanas, y estaba tocando con Agustín Bernal y con Gabriel Puentes a trío. Pero ese día me invitaron a un evento, Luri Molina, Omar Arán y Ricardo Benítez. Entonces a mi papá le tocó ir al primero, que toqué ahí, y como después podía llegar al otro turno, fuimos al otro lugar. Y nos oyó tocar en vivo, ¿no? Primero con Benítez y con los Luri y Omar. Y después de eso nos fuimos con el monstruón acá, el Agustín, y Gabriel, que es mi gran amigo, pero yo lo veo con mucha admiración también. Y fue muy curioso porque mi papá dijo, perdóname, hijo, tantas cosas que te dije, esta es tu vocación. Wow. ¿No? Estoy muy emocionado y el primer grupo me gustó mucho y en el segundo oí gran música con estos señores. Y yo me emocioné mucho también. Fue una cosa muy difícil de digerir porque pues había sido una cosa que yo, bueno, Alex y yo, ahí te contará él su experiencia, pero teníamos muy fuerte todo lo que él decía, era muy fuerte, ¿no? Entonces imagínate que lo primero que te dices, no, ya es una porquería. Fíjate que yo en que he estado pues investigando un poquito y asistiendo a unos seminarios, recientemente me enteré que Adorno, por ejemplo, era enemigo del jazz. Si no me equivoco, y publicó hasta artículos en contra de este género, ¿no? Que es cosa que también es sorprendente, ¿no? Entonces no me sorprende que por el contexto en el que se desenvolvía tu papá pudiera tener esa perspectiva, ¿no? Sí, claro, no tenía otro mundo de visión, o sea, él estaba rodeado de músicos que veían al jazz desde arriba, ¿no? Desde hacia abajo. Pero bueno, pues era lo que a mí me gustaba. Yo, si no hubiera sido músico de jazz, sería oceanólogo y estaría trabajando en la Secretaría de Pesca, ¿no? Entonces, nada que ver. Al final de cuentas, pues yo siempre fui firme y le dije, no, yo quiero tocar jazz aunque no quieras, aunque no te guste, y no importa. Oye, pero entonces el momento en el que tu papá te escucha por fin y te aprueba, ¿qué edad tenías cuando pasa eso? Ya estaba grandecito, ya tenía yo mis 30 y cacho. Sí, ¿Te consagraste? Para mí fue muy importante, la verdad es que sí, porque yo lo respetaba mucho. Traté de entender lo que hacía, yo creo que aprendí mucho de ahí. El libro de Schoenberg me ayudó mucho a entender las ideas, porque Schoenberg fue un compositor que no había estudiado armonía, que estudió armonía para dar clases de armonía y le entendió de esa manera desde afuera, cuando ya la armonía se había trascendido, la armonía tonal se había trascendido, y es el creador del serialismo, ¿no? Pero bueno, estoy aquí hablando de eso con un compositor de verdad, así que yo me retiro.
Alex, entonces, ¿cómo fue la relación con tu papá en la cuestión musical? Pues mira, lo que pasa es que yo dialogaba con él y yo tenía con mi papá dos intereses. Uno es que aprendí a jugar ajedrez para ganarle Wow. y lo hice y le gané y empecé a ganarle siempre. Y después hablábamos de música y él me decía lo que él pensaba y yo siempre discutía con él, pero terminé metiéndome a estudiar con un compositor de música contemporánea que se llama Francisco Pedraza Cortés, que curiosamente hay una foto del día que se casó la directora actual del Conservatorio de la Escuela Nacional, que se llama Tere Frank Mora. ¿En dónde es esa escuela? México. En México. En la foto es donde Tere Frank se está casando con Leonardo Coral, que es un compositor muy galardonado en este momento, y está Francisco Pedraza con él, que fue mi profesor. Entonces, ¿cómo es la vida? Es Tere Frank Mora y yo soy Alejandro Mora. Resulta que era nuestra tía Tere Frank y por ahí se estableció la relación. Era prima segunda de mi papá y nunca se conocieron. Entonces, estudio composición contemporánea por los diálogos que tuve con mi papá. Y entonces ya conocí yo los músicos de los que él hablaba, quienes eran Oliver Messiaen, Giorgio Ligeti, Jan Xenakis, los polacos, Witold Lutosławski, Penderecki, que por cierto, Penderecki tiene una obra microtonal de las víctimas de Hiroshima, bellísima. Impresionante, doble orquesta. Bellísima. Y pues la consagración de la primavera, que todos me decían que era una música muy disonante, yo lo oigo hermosa, ¿no? O sea, para mí casi tonal. Pero bueno, son los tinatos y todo eso, ¿no? Entonces, esta relación con mi padre me lleva a esa música, pero nunca me sacó del jazz, porque yo separaba los músicos clásicos o compositores. Por ejemplo, mi maestro no puede improvisar, puede hacer un arreglo orquestal, pero agarra una guitarra y no puede improvisar, ¿no? Y aparte llevamos perfect pitch y él era maestro y yo era su alumno, pero también yo era maestro de una escuela y Emanuel también. Entonces, a la hora de improvisar un estándar era donde se veía que tocaban fuertísimo, durísimo, rapidísimo, pero no se podían conectar en interplay con los demás músicos para hacer música de verdad, que fue lo que a mi papá le llamó la atención de Gabriel, de Agustín y de Manuel. Eso mi papá nunca lo había pensado. Wow. Increíble. Y es que una cosa que yo quisiera decir al respecto es que se habla mucho del jazz, el jazz, pero para mí, y yo creo que también para mi hermano, no hablo por él, obvio, pero lo hemos platicado, por eso lo digo. Lo más importante del jazz no radica en nada de lo que se puede mencionar, sino en la capacidad de los músicos de crear un ambiente espontáneo en el momento, por medio de técnicas tonales, por medio de un lenguaje. Sin embargo, lo importante no es eso, lo importante es el ambiente que se está creando cuando se está haciendo música espontánea, utilizando ese lenguaje para hacer un diálogo que está ocurriendo en ese momento y que no se va a repetir. Aunque muchas frases se oigan como las de Charlie Parker, ¿no? El lenguaje se repite, pero eso es lo más importante, lo básico, y eso es lo que no se escucha en muchos intentos de jazz mexicano. Y es que hay leitmotiv y desarrollo motivo de frases, de los periodos, de las formas musicales y todo eso, pero no puedes hacerlo como cuando compones, que te sientas y tienes tiempo de poder reflexionar sobre la estética, sino que o lo tienes o no lo tienes. Es como caminar o correr. Y a mí se me hace muy simpático, pero me hace ruido que digan cliché, alguien que es incapaz de reaccionar e intuir a lo que está pasando con la música, ¿no? O sea, los oigo hablar y tienen unos criterios que me parecen primero pretenciosos y falsos porque no pueden interactuar de esta manera. Y tienen técnica, o sea, de verdad tocan música contemporánea que, bueno, las disonancias me parecen que se vuelven a repetir de nuevo y los ritmos se vuelven a repetir. Y es el lenguaje, ¿no? Un profesor nos decía, a ver, ¿por qué dices que es cliché? Di buenos días. Y decía, buenos días. A ver, Pepito, ahora tú. Buenos días, no es igual, decía, es distinto. Cada quien tiene su forma de decirlo. O inventa una nueva palabra dentro de un lenguaje, como en el español, ¿no? No estás inventando nada, pero estás hablando. Sí. Esto es como el binario de Panchito Sáenz, ¿no? Que todo es binario.
Y son cosas que nos han marcado, porque es como no, claro que no, sé compases de 5, compases de 3, claro, es 1, 2, 3, 2, 2, 3, binario, ¿no? De Lo 5, divides de entre 7, dos, ¿no? todo, Sí. ¿no? Todo nace de caminar humano, de nuestra manera binaria de ser. Hasta el 7 lo divides en dos, o dos compases de 7 forman un Claro. 2, ¿no? Qué sé yo. O 2 de 7. Sí, claro, Sí, claro. O el mismo 7 lo divides en 2, 3 y medio, ¿no? Todas esas ideas son ideas que no estaban nada más en el aire, también estaban en el papel. Nosotros experimentábamos, escribíamos música antes de los programas estos que te permitían oír, ¿no? Que ahora es una maravilla, porque te sientas, te escribes y suena, ¿no? Pero justamente, digo, no, ya estamos saltando nuestras preguntas. Si quieres, ahorita ya vamos hacia allá, ¿no? Hacia lo que hiciste. Todo esto, ¿dónde lo llevamos nosotros juntos? Voy a aprovechar esta intervención para preguntarte algo ahorita que mencionas sobre el interplay. Y es por algo que algunos maestros varias veces mencionaban y me llamaba mucho la atención. Y un maestro me decía, yo con escuchar a un músico sin conocerlo, yo puedo saber cómo es su personalidad. ¿Ustedes han sentido esto con, Sí. con los músicos con los que tocan o con los que han escuchado sin conocerlos? Totalmente se siente luego cuando hay arrogancia, cuando hay apocamiento, cuando hay salen las características. Y hay grandes músicos que hacen música desde esa arrogancia o que hacen música desde ese apocamiento, ¿no? Hay gente muy sencilla como Two Tillmans, que es una música maravillosa desde una manera súper sencilla de ser, o el recién fallecido Sonny Rollins, que lo acabamos de oír justo antes de salir a tocar. A Sonny Rollins, que era, ¿no? ese trío que vimos con Niels Peterson. Que ya ves que los tríos de Sonny Rollins que tocaba con Niels batería, Peterson. con trabajo y el sax, ¿no? Sí. Se siente la personalidad del músico en lo que toca. Sí, se ve inmediatamente cuando un músico es cubano o cuando es, sí. Por su fraseo y su... La manera de ser, todo, y también las intenciones, todo se siente, la música se siente. Bueno, sin hablar mal, es simplemente de que tú eres de un cierto lugar porque comiste una comida y llevaste una educación de tu contexto, ¿no? Un pianista muy conocido en Mérida me regaló un cassette cuando yo quería incursionar en la cuestión del jazz. Y resulta que era un dueto de Enrique Neri con Cristóbal López. Ya. Y me acuerdo que en algún momento alguien me dijo que una guitarra y un piano era sumamente difícil que coexistieran en un grupo, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando escuché ese disco, recuerdo que cuando escuché ese disco me impresionó. Me impresionó cómo podían coexistir. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de traerlos, de traer a Enrique Neri y a Cristóbal López en un festival de jazz en Mérida y lo mismo. O sea, era impresionante realmente la disposición de cada uno de acompañarse y de tomar roles en determinados momentos y de verdad escuchar qué es lo que uno hace para aportar a la música. Por supuesto, mira, hay una serie de grabaciones que son la columna central de esto, que son las grabaciones de Bill Evans con Kim Hall. Ahí está la cosa más exquisita y maravillosa que han hecho una guitarra y un piano solos. Y bueno, te comento, hace algunos años, un gran amigo mío que es más como, yo podría decir que es mi mentor, sí, le tengo un cariño enorme, Roberto Arballo, el Betuco. De las noches de guitarra, que por cierto Paco me dice que ahí me conoció, en el Papabeto, ahí tocando con... Yo también te conocí ahí. En el Papabeto. Pues de repente ya, en las noches de guitarra éramos un montón, le decían la rondalla del Papabeto, éramos muchos. Pero luego se quedó, el Betuco empezó a seguir con eso. Bueno, yo tuve un dueto con Beto Medina, hacíamos duetos con Piastro. Bueno, hay duetos famosísimos. Ahora está guitarrista europeo Jesse Van Ruler con Peter Bernstein. Entonces, que no pueden, son clichés. La música se puede hacer. En Papabeto de repente éramos el Betuco y yo. Luego yo me enfermé e invitó a Piastro. Luego éramos los 3 y luego llegó Beto Medina y éramos 4. Y yo no siento que en ningún momento nos hayamos estorbado porque hay caballerosidad, dejar espacio,
de no colgarse, escuchar a los demás, a entrar en roles. De repente empezaba a funcionar una cosa así como orquestal y empezábamos a hacer la onda como de Big Band. Y hay muchas cosas. Siempre y cuando uno esté escuchando y esté receptivo, se puede hacer música con cualquier formato. Es una cosa de actitud, creo yo, ¿no? Que es lo que no hay tanto, ¿no? Sí, totalmente. Es una cuestión de actitud, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa en los jams a veces, cuando son días de jams, ¿no? Que a veces te das cuenta que o nadie se quiere subir a llamear o todos se quieren subir por alguna situación que surge en el momento, ¿no? Perdón que a veces sé que no dejo hablar a mi hermano, pero justamente mi hermano tiene él escribe poesía y escribe padre. Y tiene uno que le dedica a los jams. Se llama Jam Session. Sí, ya te lo voy a mandar. No, ahorita no lo tengo, no traje mi teléfono, ¿no? Pero tiene uno que está fuerte. Sí. Gracias, sí. Mándamelo, por favor. Oigan, y regresando a la pregunta, ¿cómo surge Shaman? Ok. Resulta que yo veía que hablaban de músicos legendarios, pero no tenían discos. Y en mi mente empecé a querer hablar de que íbamos a grabar un disco. 1991. ¿Todo por qué? Porque Manuel había grabado en una banda que, si se hubiera publicado esos discos, hizo 2. Mi hermano sería rico porque era con música grupera, que después, no voy a decir nombres, simplemente el grupo pegó y Emanuel ya no estaba en la banda, ¿no? Decidió tocar jazz. Entonces dije, bueno, pues grabemos jazz. Venía yo de un concierto de Michel Camilo y había visto también a Paquito de Rivera. Pero antes, con Emanuel, el primer concierto internacional que yo vi fue a Jerry Mulligan en la sala Olinio Listi. Y pues ya sabes, Jerry Mulligan es una maravilla, ¿no? Y empezamos a hablar de grabar, empezamos a componer para eso. Y total, hicimos en una grabadorcita un demo que sonaba pues como un robotito. Pero llegó un baterista español y tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio de la Martel un primer demo, y después un amigo mío que tenía un estudio, y César Regino, que era productor en Los Ángeles, que había grabado con Abraham Laboriel y con Alex Acuña, decide grabarnos. E hicimos una sesión de 3 días y terminamos en la madrugada y salió el primer disco de Shaman. Entonces, ese disco fue premiado. ¿Dónde se graba este disco? En el estudio de Antonio Salas. Eso es como hicimos nuestro primer disco. Pero Shaman nació en Playa del Carmen en los 80s. En realidad éramos un grupo de loquitos, yo estaba súper chavito. Y un hippie ahí ¿Qué edad tenías? Tenía 21 años o 22 años, una onda así. Yo acababa de tocar con cantantes, yo fui guitarrista de Rocío Banquels, de Laura Flores, de Yosio, grabé para John Sebastian, o sea, trabajaba en eso, pero estaba yo muy chavo y no lo valoraba. Yo solamente escuchaba que no estaba tocando jazz y me sentía frustrado y me sentía mal, y pues por mantener a mi familia. Pero cuando mi familia se colapsó, pues no tiene caso que cuente detalles, pero colapsó, así se puede entender, ¿no? Yo me fui al Caribe con unos amigos de Jalapa y ahí un hippie nos llevó a su lugar a Playa del Carmen y empezamos a tocar, a improvisar, a tocar lo que nos saliera, en algún estándar y todo. Llegó Kiko Bandido, un cantante, empezó a cantar de todo, acompañábamos, pero todo era improvisado, todo era así. Y la gente decía, vamos a ver al grupo de Shaman. Playa del Carmen se llama Shamanja, ese es un nombre maya Shamanja. Entonces, el nombre Shaman se lo dio la gente a eso que hacíamos ahí, porque éramos el grupo de Shamanja. El lugar lo definió. Los bautizó, lo definió. Pero para ser justos, eso solo es Emanuel en el primer grupo. No hay nadie del disco. Y tampoco es el sentido del grupo. Nosotros tomamos ese nombre después para hacer una serie de ideas de composición de Alex y mías, que platicando con mi papá y él estudiando composición. Pero bueno, ese es el origen del nombre y de la experimentación. Pero el estilo del grupo es algo que mi hermano y yo trabajamos juntos. ¿Cuántos discos ya tiene este proyecto? 5. 5 discos. Pero sí me gustaría decir algo, que yo había estado tocando con un baterista que estaba muy influido por Bill Bruford y por Franz Zappa. A mí Franz Zappa
no me encanta, aunque lo reconozco como un gran músico, porque además compone para la música de orquesta sinfónica contemporánea muy bien. Algunos discos son dirigidos por Pierre Boulez, pero nos interesaba utilizar estos compases de amalgama, que en el jazz, pues el que empieza es Dave Brubeck, ¿no? Pero queríamos intentar hacer una música que fuera mexicana, ¿no? O sea, esto en la música mexicana. Curiosamente, eran ideas que estaban en el aire porque todavía no habían grabado los cubanos este tipo de música con compases de amalgama. Ya lo había hecho Bill Bruford, ya lo había hecho Franz Zappa. Yes. Bueno, Beatles tiene alguna canción así, ¿no? En 10 octavos, cómo empieza YYZ de Rush. Queríamos hacer eso, ¿no? ¿Recuerdas el año? El año fue 1994 probablemente, ¿no? Algo así. Shaman puede tener su primera grabación. Bueno, ya estaba yo casado. Grabamos en 97 y 30 años, 29 años probablemente, el primer disco. Pero las ideas son de mucho antes. Salió en el 98. El primer disco de Shaman salió en 98 y se lanzó en 98. Y en 98 empezamos a tocar esa música. Ya habíamos, es que antes, por ejemplo, ya Alex y yo en Campeche, una temporada que yo me fui de vacaciones, hicimos una versión de Shaman, tocábamos lo que nos daba la gana, alguna pieza de este grupo canadiense, Yusef. Yo todavía tenía muy pegada la guitarra de rock, así, me interesaba mucho Van Halen y eso, pues, era como mi héroe, ¿no? Scott Henderson me volaba el cráneo. Aunque Wes era mi papá, los demás eran mis tíos y así, ¿no? Entonces, pues Shaman fue una mezcla de todo eso. Y ya salíamos y tocábamos, estuvimos con Camilo, ¿te acuerdas? Un baterista buenísimo. Sí. Con el nombre de Shaman antes de grabar. Y cuando salió el grupo en el 98, para nuestra sorpresa, de repente fue premiado en todos lados. En todos los festivales, los jazzistas en México se sacaban de onda porque decían, bueno, ¿y estos quiénes son y qué hacen? O sea, conocíamos a gente, conocíamos a Yaco, a Betuco, conocíamos a gente, pero no a la nueva generación. Y éramos así como, me acuerdo cuando, no te voy a decir el nombre, coincidí con un músico en un trabajo así, en un gig, y dice, pues sí tocas jazz, ¿no? Porque Shaman no suena jazz, ¿no? De hecho, el primer disco de Shaman se llama Jazz. En maya es no. No, en maya no jazz. Como diciéndoles, no me vengan a decir que soy jazzista, porque esto no es jazz. Nunca dijimos que era jazz, era una fusión. Luego se le empezó a llamar a etnofusión, ese tipo de cosas, porque hay algunas ideas que pues, me gustaría que mi hermano Alex lo platique, como de una clave cubana o de un guapango. Hubo investigación, ¿no? Porque no solamente se trataba de la cuestión rítmica, sino que estábamos investigando nuestras raíces. Teníamos un amigo que le había caído en las manos un libro de investigación de la música mexicana, de la huasteca, de las peteneras, de la música yucateca, de la jarana y todo esto, ¿no? Entonces, como habíamos visto la deformación de la música cubana post-revolución, que degenera en grupos, o no quiero decir que degenera, sino que desemboca, sería la palabra, ¿no? En Iraquere, por ejemplo, el grupo Síntesis y todo esto. Entonces, ¿por qué nosotros no agarrar esta música cultural que conocíamos y transformarla, ¿no? Y en música de amalgama? Por ejemplo, un guapango en 5 cuartos, un guapango en 7 cuartos. Todo está grabado en los discos de Shaman, todo. Entonces, yo estaba completamente seguro que nunca podría competir contra Ron Carter tocando jazz, pero tocando jarana, pues creo que es lo mío, aunque soy campechano, nací en Tabasco, la raíz es la misma, ¿no? Son las mismas familias y es la misma comida, ¿no? Quien me diga que no ha comido un queso relleno, ¿de dónde es? De Campeche, de Mérida, ¿no? O un papadzul, ¿no? O un pan de cazón, qué sé yo, ¿no? Entonces queríamos hacer esto y lo logramos. Y logramos que el primer disco estuviera en la hora cultural de Canal 22 durante más de un año. Diferentes canciones. O sea, imagínate que prendes la tele y está tu esposa viéndote, que te dice, eres un fracasado, no tienes ni para llenarme el refrigerador y de repente prendo pero mira, está mi rola, ¿no?
No me digas fracasado. Oye, es que nos empezó a ir muy bien. La verdad es que empezamos a tocar y 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 la propuesta fue muy bien recibida porque fue realmente algo que sonaba totalmente diferente. Y estaba hecho también con mucho cuidado. Somos muy quisquillosos nosotros, o sea, creo que nos pasamos. Pero sí hemos tratado de que nuestras grabaciones no tengan notitas equivocadas y que tengan un discurso y todo eso, ¿no? Entonces, cuando oyeron el primer disco de Shaman, dijeron, ¿qué es esto? Esto suena raro, además porque tiene instrumentos prehispánicos ahí haciendo cosas y es una locura. La verdad, bastante pacheco el asunto. Entonces, la evolución de Shaman después de 5 discos, ¿qué sería lo que ustedes consideran que ha cambiado entre el primero y el más reciente? Yo creo que el interés, porque ahora nos interesa el jazz. Fíjate que a mí me han preguntado, bueno, ¿y por qué tú ya no tocas con Floyd Rose? ¿Y por qué ya puras cuerdas gruesas y ya puros estándares? Y la respuesta es muy sencilla, ya lo hice. Ya no me queda interés en hacer algo que ya hice. Ya hicimos todo lo que quisimos hacer, está grabado. Esas ideas de claves cubanas, en lugar de un ciclo de 8, hacerlo de 9. Bueno, voy a poner un ejemplo que puede ser interesante, espero que sí. Si no, discúlpenme y me callo. Un guapango está basado en un compás que tiene 6 ciclos. En realidad es un compás que tiene 2 tiempos. O es 2 compases de 3. Tiene muchas variaciones. Por eso el guapango suena como suena. Pero ¿qué tal si le quitamos 1? Y en lugar de hacer un ciclo de 6, tocamos ese patrón rítmico, pero lo componemos, lo arreglamos para que funcione en 5. Bueno, invito a la gente a que busque, porque está en todas las plataformas, un tema que se llama Ajolotl, que está en el disco 4 de Shaman, que se llama Lush, el disco. Búsquenlo para que lo escuchen. Y la verdad es que lo que intentábamos hacer era que nadie se diera cuenta de que es un compás de 5, que sonara sabroso como un guapango y que no tuviera pretensiones, que no se escuchara, wow, rarísimo, no, sino que sonara muy natural. Y ahí está. Es un guapango en 5 que luego se convierte en 6 y regresa a 5, como diciendo aquí está el 6, pero no, tomen el 5. Y ese tipo de ideas. La música modal también, la música tonal también. Que obviamente yo siempre les saco la vuelta a Wayne Shorter porque no me sale. Pero una pieza de Shaman pues tenía que estudiarla varios meses para que me saliera, ¿no? Pero era mi grupo. Entonces valía la pena ese esfuerzo. Y al final está todo grabado ahí. Yo no quisiera hacer algo más porque todas mis inquietudes, las personales, ya están hechas, ya están grabadas bueno, en realidad son 4 discos y 1 en vivo. Pero todo está ahí. Todas mis ideas, todas mis inquietudes. No sé, Alex, qué piensa, nunca le hemos platicado, la verdad. Pero las mías ya están allá. Y como ya está grabado y está disponible, no siento ningún empacho de tocar Donna Lee o cualquiera. Pues yo sí separaría, ¿no? Porque le acabo de compartir a Manuel algo que compuse hace poco, que no sé si es minimalismo, o sea, más bien tenía la idea de que toda la pieza se mantuviera con el bajo en do, pero arriba fueran pasando cosas. Y pasaron, pero ya no tiene nada que ver con el jazz, porque pues hay una orquesta sinfónica, ¿no? Y en cambio, todavía me sigue costando mucho trabajo poder tocar una balada bien interpretada con Interplay, que no es mía, sino que es de otro compositor. Son cosas distintas, ¿no? Intereses que podrían ser convergentes en un momento dado, pero no es lo mismo, ¿no? Yo les quiero platicar rápidamente una experiencia que tuve con un profesor para hacerles una pregunta de lo que han hablado. Yo, cuando empecé a estudiar jazz con uno de mis profesores, tuve varios profesores de guitarra. Uno de ellos notaba que yo tenía una fuerte tendencia a, más bien, sin querer, sonaba mucho a un guitarrista en específico, francés. Y cuando iba a las clases, me decía, está sonando mucho a este guitarrista. Y le digo, pues es que no, te juro que no lo estoy haciendo de manera forzada. Me dice, sí, pero quiero que entiendas algo. Me dice, a mí, si yo fuera a comprar un disco, por ejemplo, y yo quiero escuchar a George Benson, yo compro el disco de George Benson. No me interesa agarrar a otro músico que sea la copia de George Benson. Entonces me dice, tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo, porque yo
como músico y si tú realmente quieres destacar en el medio artístico, tienes que encontrar algo que te distinga de los demás. Entonces, yo ahí empecé también a hacer una búsqueda donde me identifico mucho con el proyecto que ustedes, por supuesto, hicieron antes, con respecto a la identidad. ¿Qué tan importante fue para ustedes en Shaman este aspecto? Coincide con un momento en el que esto estaba en el aire y nosotros aterrizamos y eso funcionó, pero luego todo el mundo lo empezó a hacer. Ahora, quiero decir algo, antes que nosotros hubo un proyecto que logró cristalizar, aunque se escuchaba una influencia de Weather Report, sí tenían una identidad mexicana el grupo SAC-B. Y claro, yo hice una amistad que fue breve, pero muy, muy intensa con Eugenio Toussaint, que lo convencí de tocar un solo de órgano en uno de mis discos, ¿no? Entonces reconocemos que ellos empiezan, pero nosotros nos interesamos más y entramos más profundamente a la raíz de lo que era nuestra música. Pues no es lo mismo un capitalino que se va a Estados Unidos, que tiene una carrera exitosa, y bueno, se llama SAC-B, pero SAC-B sabes que es una palabra maya, ¿no? Camino, ¿no? Entonces, para nosotros fue un poquito más, siento que desde el punto de vista de la musicología, ¿no? En ese momento cuaja y tuvimos éxito. Yo te puedo decir que todo lo que me está pasando en este momento en la vida, que estoy cosechando, ese primer disco, que lo grabé antes de cumplir 30 años, y en este momento estoy a poco de cumplir 60 y sigo cosechándolo, ¿no? Pero ya no es el mismo momento, ya estamos en otra cosa. Ya todo mundo empezó a hacer lo mismo que nosotros, a querer tener identidad, viendo hacia la raíz. Está bien, pero buscan en los mismos lugares. Y si yo te respondiera con honestidad, pienso que el verdadero artista tiene que ser honesto. Porque hacer una regla matemática con notas, una permutación o una combinación y después jalarle la cola a un burro para que rebuzne en medio del compás es música. Puede ser música original, pero no responde a algo que nace de ti. Claro. Primero, que nace de tu corazón. Ya soy más viejo y puedo darme el lujo de ser más cursi. Entonces, que nace de tu corazón, que lo puedes cantar en tu cabeza y proyectarlo a que sea verdadera música. Entonces, en ese momento no se trata de una búsqueda de la originalidad, sí, sino de una honestidad, ¿no? Fíjate que a mí me pasó algo de lo que estás hablando y yo no lo había entendido como lo estás explicando ahora. Yo una vez tuve una oportunidad de ver a Fernando, ya fallecido, el baterista Toussaint, ¿no? Sí. Lo vi aquí en Mérida porque vino con una banda con el bajista Graham Gómez. Y yo no tenía mucho de haber sacado mi único disco que se llama Just Too Cool y se lo obsequié a él y a varios amigos. Y casualmente le hablaba un poco de esta cuestión de, pues yo era muy reciente, venía yo con esa idea y esas intenciones de la búsqueda de la identidad y esto que me comunicaban mis maestros, pero él me decía, yo honestamente me dice, creo que no hay por qué mexicanizarse. Y ahí terminó el comentario. Sí, bueno, retomando lo que decías al principio, yo pienso que por mucho que alguien intente tocar como George Benson, nunca va a tocar como George Benson. Es como cuántos que quieren tocar como Wes, incluyendo a George Benson. Benson quería tocar como Wes, pero toca como Benson. Porque lo que hace un músico tan original como Wes o como Benson, que es un monstruo, o como Pat Martino, o como cualquiera de los jazzistas, está más en su personalidad, en la expresión de su personalidad. Y lo que puedes terminar haciendo es tratar de imitar todo. Y al final lo que suena no suena como ellos, suena una imitación de ellos, que se escucha muy claramente que es una imitación, pero no es así. Porque también contiene la personalidad de la persona que lo está intentando. Entonces, digamos, yo tengo dos amigos grandes guitarristas mexicanos que cuando yo los conocí te decía, ese es Scofield y ese es Metheny, ¿no? Pero no, porque sí tocaba muchas cosas de Scofield y Metheny, pero ya se veía a los monstruos que son ahora
y la personalidad que ahora tienen, ya se veía ahí, en ese germen que en ese momento estaba. Entonces, bueno, pienso que no es, que como un concepto de decirle a alguien, busca tu originalidad, busca tu propia voz, también a mí me suena muy a cliché, porque al final a veces pasa que la gente no tiene nada que decir y por eso no sientes nada cuando toca, ¿no? Y eso, pues, digamos, a lo mejor yo soy así, que cuando toco, pues no muevo ninguna fibra, porque en realidad estoy más interesado en otra cosa que en la música misma, puede ser. O sea, no lo sé, lo que estoy diciendo es un poquito entrando en ese campo que tú dices. Por otro lado, también, o sea, y ya para completar la respuesta a tu pregunta, en Shaman estaban esos intereses genuinos. No estábamos tratando de tener éxito, no estábamos tratando de llamar la atención, no estábamos tratando de tener más trabajo, simplemente queríamos plasmar esas ideas y está hecho desde un punto muy modesto. Siempre tratamos de que la música sonara muy natural, muy musical, nada pretenciosa. Y creo que eso se siente en la música y probablemente eso es una de las cosas que nos ayudó a ese momento en el que Shaman tuvo ese éxito que tuvo, que también fue una temporada, ¿verdad? Entonces yo diría que Shaman solo es eso, es las ideas de mi hermano, mías, de los demás participantes del grupo, de cómo integramos todo y queda ahí como un testimonio de la inquietud de músicos mexicanos que quisieron hacer algo no original, no especial, auténtico, algo que estaba dentro de nosotros, que finalmente expresamos. Y que nos gustara, porque también era que nos gustara a nosotros, queríamos que fuera bonito, no que fuera impresionante. Impresionante ya lo habían hecho Scott Henderson, por ejemplo, ¿no? Que cuando lo oigo digo, qué bárbaro, ¿no? Genial, Wes Montgomery. No, nosotros queríamos que nos gustara y tratar de ser melódicos, principalmente melódicos. Pero te quiero comentar algo, Beto. O sea, y de hecho, no porque me invitas a tu programa, yo te respeto como músico y de hecho tu proyecto de Just Too Cool sí me gustó, ¿eh? Te quiero decir. Gracias, amigo. De hecho, me Muchas regalaste gracias. un disco y me regalaste otro. Uno donde tocabas con uno de tus maestros de Francia. Ah, sí, ese Con nunca Luis, lo publicamos. que Nunca me lo publicamos. llevaste una vez que vine a tocar a Mérida hace ya varios años. Sí, es verdad. No lo publicamos, pero sí existe. Gracias. Pero Un honor. muy buen trabajo, ¿no? Y de hecho, habiendo tan poca producción que músicos que son legendarios en México, los invité porque yo tengo un programa que se llama Liber Jazz, que es de Radio Universidad. Los invité porque quiero publicar discos mexicanos. Creo que te dije, te invité también a ti. Y resulta que no tienen discos. Y son legendarios. Es que es dificilísimo, es difícil. Para mí es increíble. O sea, 5 discos es toda una. Sí, es un gran esfuerzo. ¿No? La verdad es que al final. 5 de Shaman, pero en general, Emanuel debe tener unos 10 discos. Y yo tengo como 10 discos entre él y Shaman. Y colaboraciones como 20 o 30. Yo estuve haciendo números, ando como por los 14 discos y uno que no se ha publicado que quiero publicar. Sí, bueno, acabo de sacar mi último disco el año pasado. Justamente lo acabo de sacar, estoy en promoción del disco. Pero pasaron muchos años antes de. Es que yo hago algo cuando tengo una inquietud. Sí. No creo que responda más como una estrategia ni nada. Y al final estamos en un medio muy hostil. Platicábamos algo ahorita que estaban llegando en el pasillo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces tengo proyectos que los agarro, los empiezo y pueden pasar años hasta que yo los vuelva a retomar. ¿Ha pasado en Shaman algo similar o en proyectos que... La maldición es que somos hermanos y siempre vamos a estar en contacto. Así que si dejamos de grabar en este momento, nos hemos dado un respiro, vamos a volver a grabar, te lo puedo asegurar. Pero no creo que tenga que ser Shaman. Puede ser otra cosa. Sí. Sé de un disco, no sé si es tuyo, Alex, que has invitado a muchísimos músicos. Ah, sí, se llama Mago ¿Ya lo publicaste? Sí, ya lo publiqué. ¿Cuántos años te llevo a hacer eso? Es el disco que más me he tardado porque ahí hubo una situación que tenía que ver con un estado de salud de una persona muy importante en mis proyectos, que es mi hermano Rodrigo, que ya está otra vez bien. Lo tuvieron que operar varias veces y aparte tenía el interés de poder establecer un negocio estable que ya lo logró también. Entonces otra vez es nuestro productor, pero
sus oídos están al 100% nuevamente. En ese disco está Mike Stern. Sí. Está Mike Stern, está David Gilmour, está Eugenio Toussaint, está Alejandro Campos, David Fiuczynski, Top de lo top. mi hermano Emanuel, es uno de los solos que más me gustan, es de mi hermano Emanuel en ese disco, y ha sido un trabajo un poco arduo. Pero en ese inter, por ejemplo, te voy a decir algo, nos llaman en la pandemia para hacer un concierto en vivo y no, porque iba a ser en línea, pero en un teatro. Y mi hermano Rodrigo se lleva una consola Soundcraft, porque nos fue a proteger, porque si no nos iban a sacar con una camarita, ¿no? Y fuimos y dijimos, bueno, pues vamos a tocar en Interplay y a ver qué pasa. El caso es que, como nos sacaron en video y también la grabación, decidimos publicar un disco que se llama Latin Bop, ¿verdad? Y son estándares. Creo que el nombre del grupo le pusimos Latin Bop, pero el disco se llama A Child Is Born. Exacto, sí. Y está A Child Is Born, está Just Friends, bueno, grabamos ahí estándares. no pretendíamos originalidad, Nada. No pretendíamos, es más, no pretendíamos que fuera disco. No. y quedó así. Creo que esa es una cosa que acaba de darme el pie, Alex, para entender algo que creo que es importante decir. Nosotros lo que creo que no hemos tenido es la pretensión de hacer nada valioso, llamativo, importante, ni nada, sino simplemente de expresarnos. Eso también suena cliché, lo sé, pero ha sido muy honesto. La verdad es que al final la música para nosotros significa comunicación, comunión, expresión, y creo que una de las cosas que a mi hermano y a mí nos pudre un poquito de esto que decías de los jams, por ejemplo, es que hay algo que quiero mencionar y no le tiro a nadie nada. El deseo de protagonismo, ¿no? Idea, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El asunto es que el público parece que está esperando, cuando va a oír jazz, está esperando que le hagas una demostración de artes marciales. Entonces, el que patea más alto y el que es más rápido y el que tiene más es aplaudido. Y eso fomenta en los músicos un deseo de dedicarse, por ejemplo, mucho a tener velocidad en el instrumento. La velocidad está perfecta, pero si tu objetivo es solo la velocidad y no hay armonía, fraseo, melodía y todo lo demás, te van a aplaudir en el lugar en el que estás tocando porque están yendo a oír eso, pero no estás haciendo música. Y más bien nosotros al revés, porque queremos hacer música aunque a nadie le guste y nadie le entienda. Es música que nos guste a nosotros, ¿no? Cosa que creo que no hemos logrado, ¿verdad? Pues digo, siempre pensamos que el próximo disco va a ser el bueno, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo nos perdonamos lo que... Dice, pues mira, no estuve tan mal. Yo ahora de mi disco digo, mi hermano Rodrigo se ríe porque digo, oye, este disco es buenísimo, con Gabriel Puentes y Roberto Verástegui, maravilloso. Hubiera estado buenísimo que tuvieran un buen guitarrista. Oye, Beto, te voy a decir algo que puede ser trivial. En mis recuerdos de qué es la música, siendo que mi madre tocaba el piano, mi papá era compositor, los tíos tenían una banda, ¿no? Y otro tío graba el primer disco de rock en español con Los Locos del Ritmo y que después lo encajonaron en México, por lo menos, ¿no? Resulta que Emanuel, muy niño, tenía una guitarra de plástico, de juguete, y estaba todo el día con esta guitarra. Después esa guitarra se la cambiaron por una guitarra de verdad, y estábamos hablando de que él era puberto, yo era niño, a mí me regalan una guitarra, y llega Emanuel y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a jugar, si quieres jugar conmigo, acompáñame para que yo practique mis solos, mientras tú me acompañas, y te puedo dejar hacer alguno que otro solo, ¿no? Y así empezó la cosa. Bueno, ¿qué edad tenían cuando eso me estás diciendo? Manuel probablemente 12 y yo 10, una cosa así. Él y yo tocamos desde que nacimos. Dimos un concierto en vivo, yo tenía 12 años, me acuerdo. Sí, ese día me cortó mi primera novia y di mi primer concierto. Me puse hasta atrás porque el barman era mi primo. Oye, que tú te vayas a México debe haber sido una cosa terrible, ¿no? O sea, sí, yo siento que están muy unidos. Me refiero a que el hecho de que te vayas y haya esta distancia, ¿no?
Pues no sé, porque tanto, el que se fue fui yo. La verdad es que el que se quedó fue él. Él tenía unos Pero amigos, luego yo tenía otros, pero después yo me fui y la Ciudad de México me era familiar porque de niño vivía en la Ciudad de vivimos en México. México, sí. Cuando voy a Ciudad de México me siento bien. Pero me refiero a la distancia, no la sintieron como algo que les haya cambiado porque ya no estaban. No, No, no creo que Alex y yo siempre hemos entendido que somos distintos y a veces muy incompatibles también de repente. tenemos convergencias y cosas diferencias, que Ujú. Y pues cada uno ha hecho su vida y todo. Lo que hemos hecho es coincidir. Entonces, sí, más que una cosa de que siempre hayamos estado pegados, pues no. Te digo, nací yo, luego nació él y estuvimos juntos hasta que yo me fui. Y luego llegó él y tuvimos muchas etapas de la vida diferentes, ¿no? Siempre hemos sido, somos 3 hermanos que nos queremos mucho y estamos muy unidos, pero somos diferentes los 3. Siempre han dicho que pues yo soy del lechero y él es del panadero y así, ¿no? Que no nos parecemos en nada. Mi hermano Rodrigo es otra cosa, totalmente. Pero bueno, hemos coincidido, hemos hecho cosas juntos, somos un buen equipo, eso hay que decirlo. Rodrigo es un excelente productor, un excelente ingeniero de audio y tiene un oído impresionante, o sea, oye todo y realmente también es muy agradable y muy amable trabajar con él porque es muy sencillo y muy cálido. sí, Rodrigo, sí. ¿Y toca algún instrumento él también? Él era el tecladista del grupo Es que Shaman. yo a él no lo conozco, Sí. como los conozco ustedes. Él tocaba el No teclado. he tenido la oportunidad. Dejó de tocar porque tuvo otros intereses, ¿no? Rodrigo es una persona que le gusta disfrutar de la vida y no va a estar 8 horas pegado en un piano, ¿no? De hecho, no sabe improvisar. Los solos de Shaman son solos aprendidos de memoria. Él toca como tecladista de rock. Y ya Claro, lo dejó. Eran solos jazzísticos, pero él nunca dijo. Cuando lo invitó Carlos III, le dijo, oye, venme a suplir. Y dice, no, yo no toco jazz. ¿Cómo no? Si eres el tecladista de Shaman. Sí, pero yo toco todo de memoria. Aparte decía que él era el inventor de la técnica de la pezuña, tríadas mayores y menores. No, pero qué padre, qué bonito que de verdad puedan compartir este tipo de cosas creativas y juntos, ¿no? La verdad que Sí. admirable. Ha sido un camino muy largo. La verdad es que pues ya somos de la... Bueno, él todavía no. Yo ya voy a ir por mi Él ya es credencial de INAPAM, licencia. yo soy Fuerzas Juveniles del INAPAM. Él todavía es de las fuerzas juveniles. De las fuerzas básicas. Sí, ya voy por mi credencial pronto para tener descuentos en el ADO. Mis queridos Mora, entonces, para ustedes, ¿cómo se desarrolla el proceso creativo o la composición y qué cosas sienten que más ayudan? Bueno, yo me gustaría compartir esto, aunque, pues digo, no sé si tenga algún sentido, pero sí, creo que puede ser un poco investigado y ver, porque es interesante desde el punto de vista de por qué suena la cosa como suena, ¿no? Hay 2 ideas, ya hablamos de lo rítmico, de cómo podemos hacer que un compás o un estilo tradicional tenga un diferente número de pulsos en el compás. Pero también hay otro lado que es la armonía. En Shaman utilizamos dos cosas para componer la armonía. La primera es la tradición del jazz, siempre intentando que las piezas no sean de cajón. O sea, que no sean las hojas muertas, sino que siempre tengan algo distinto, que sea, o sea, siempre la armonía que no sea la armonía de un estándar, que no tenga que ver, sino que tenga algo diferente, ¿no? En ese sentido, lo que usamos al principio es un poco de la modalidad para agregarle colores a la tonalidad. Y por otro lado, utilizar la modalidad. Por ejemplo, una idea. Hay una pieza de mi hermano que son 7 acordes dóricos. Uh-huh. Toda la pieza transcurre sobre 7 acordes y los 7 son dóricos. Entonces el color es muy especial ya de entrada, porque pues si son 7 acordes, no hay dominante, no hay tonalidad, pero al mismo tiempo los colores siempre son dóricos. O dóricos por terceras menores, o ese tipo de ideas, de utilizar la modalidad, no como lo usaba Shorter, pero con ideas inspiradas por este tipo como el Speak No Evil de Shorter, que es un disco fundamental, yo creo que en la discografía de jazz modal. Y esto también, la cuestión melódica, que sí está en el fondo está el blues, está el rock, está el jazz, pero también tratar de buscar movimientos melódicos
que sean más adecuados a lo que estábamos queriendo hacer, ¿no? Creo que es como una simplificación, pero un poco es eso. Entre los compases, la otra cosa. Toda la orquestación es minimalista. Siempre. Inspirado mucho en la manera en lo que los africanos utilizan los instrumentos para hacer sus orquestaciones. En realidad puede ser tribal o lo que sea, pues son orquestaciones al final de cuentas. Cómo utilizan las marimbas, cómo utilizan las voces. Y esto, hay un disco en especial que creo que nos marcó mucho, el Four Corner de Yellow Jackets, que es un disco maravilloso. Ahora que di clases en la modelo de improvisación, se lo puse a mis alumnos y les encantó. Hay un 3 contra 4 que empieza. Pero es un 3 contra 4. En la modelo, ¿en qué estás dando improvisación? No, diste. Un semestre, o sea, fuera de tiempo y todo, me invitó Sergio. ¿Para la carrera de producción? Sí. Ahí me di cuenta que yo ya no sirvo para eso. Así que ya dije, gracias, pero ya me voy a hacer guitarras mejor, ¿no? Y ahora más bien arreglo las guitarras de esos muchachos de la modelo. Oye, yo tengo la sensación de que toda esta influencia clásica también les ha como detonado esta necesidad de la innovación de alguna forma, ¿no? O sea, porque todo lo que me estás platicando pareciera como si fueran técnicas de la música clásica, pero aplicadas al jazz. No sé. Es que sabes algo, yo empecé a componer antes de saber composición. O sea, yo componía a los 6 años me explicaron los valores y las notas, y ese día hice una composición y la escribí, la tenía mi abuela escrita con un crayón, ¿no? Ahí, con los ritmos bien mal escrito, obviamente, pero estaban las notas y todo esto. Mira, yo sí hago cosas, me gusta experimentar, pero no por lograr originalidad. Y me preguntaba si las cadencias y las familias de acordes tienen mayor o menor estabilidad cuando hay tensión, si la tensión solamente se ve tensión y no se piensa en el drama, en una historia que tiene un cierto punto dramático, que esta es la música occidental a fin de cuentas, ¿no? Y nosotros somos occidentales a fin de cuentas. Mayas, pero occidentales. La pregunta es, ¿por qué en vez de utilizar una fusión, un acorde dominante como tal, yo me puedo ir a un acorde tónico de tercer grado en primera inversión y usarlo como dominante, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene el tritono, ¿no? Eso ya es técnico. No es un dominante real. También, sin embargo, se utiliza, ¿no? Y se ha utilizado. Miles Davis utiliza un acorde menor como si fuera dominante en Blue and Green. Es un acorde menor el último y después te remite al primer acorde, ¿no? Y ya habíamos analizado un poco estas cosas. Yo empecé a tocar las cadencias al revés. En vez de 4-5-1, 1-5-4, ¿no? Porque lo que hacían es 1-4-5 para el son, pero yo hacía al revés, 1-5-4. Entonces ahora ese 4 lo voy a convertir en un 1 y a ver qué pasa, ¿no? De repente veíamos que funcionaba. Y también la teoría armónica del jazz, en realidad yo creo, sinceramente lo digo, que es muy simple, que realmente es muy sencillo de entender y de explicar y de que la gente lo asimile. Y es así de simple porque lo que el músico de jazz busca no es la complejidad, sino comprender fácilmente para poder transcurrir en la improvisación ahí. Lo valioso no es la complejidad de la armonía, sino la facilidad de insertar ideas y de un discurso dentro de eso. Pero fíjate que ahora voy a tener un alumno, estoy muy contento, porque un muchacho que vive aquí en Mérida, que toca en un grupo de fusión, que está teniendo conciertos y todo, cuando lo oí tocar, dije, wow, qué talento tiene este muchacho. Y lo acabo de ver en el taller y me dijo, oye, yo quisiera estudiar contigo. Y después de que ya lo había dicho, sí, por favor, ¿no? Y justamente eso le platicaba hoy, que mira, vamos a tratar esto. Quiero que entiendas todo este rollo sencillo, porque parece algo muy complejo, pero no lo es. La tonalidad es muy sencilla. Todo está basado en el tritono, es el que crea el acorde de dominante, y de ahí vienen las otras dos familias, y todo está fácil. Es tónica, subdominante, dominante. Fácil. Todos los acordes son o tónicos, o subdominantes, o dominantes. Todos. Y lo que hay que entender en el jazz es que no estás en el bemol 3 del 3, ni esas tonteras. Estás en el 1 de esa progresión, porque la manera de tocar
es el uno, estás yendo hacia el uno, ¿no? Entonces, muchas veces la teoría confunde más a la gente y es muy sencilla. Yo creo que partiendo de ahí, entendiéndolo así, lo sencillo que es realmente, porque es muy sencillo, o sea, no lo digo Teóricamente. de sacar. No es tan bueno, sencillo, no, ya improvisar es otra cosa, pero la teoría es muy sencilla. Si partimos de esa teoría muy sencilla y podemos utilizar conceptos modales, que también ahí la gente tiene mucha confusión. La armonía modal más bien es la que no está basada en la cadencia dominante tónica. Y toda la cuestión de las escalas acordes. Un amigo me dijo, no me hables de escalas, eso son puras tonterías. Discúlpame, pero eres un ignorante. Porque sí te puedo hablar de escalas, porque no se trata de que toques do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino es un grupo de notas que tiene una armonía, que tiene una extensión. La escala acorde es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y cada escala tiene esa cualidad y lo puedes utilizar como un color para componer o como un color para improvisar y para intercambiar. Entonces, si la gente no lo ve desde esa sencillez, si en la escuela te lo venden como un chorizón difícil, eso impide la creatividad. Yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho a entender que lo difícil no es entenderlo, lo difícil es adquirir el oficio de la improvisación. Fíjate que yo me acuerdo de 4 cosas que me hicieron pensar sobre esto. Estoy de acuerdo en lo que dices, porque pues es una forma de disfrutar la música y es algo que los dos siento que priorizan, ¿no? O sea, tiene que ser algo que disfrutemos antes que cualquier otra cosa, ¿no? Pero me acuerdo que en algún tiempo que estaba yo estudiando un poco música para cine, pues cayó en mis manos un DVD de Ennio Morricone. Y ahí hay una entrevista donde habla de que su hijo quiere ser compositor. Y entonces Morricone le dice, mira, yo honestamente te recomiendo que lo pienses mucho porque la carrera de composición es muy difícil por la simple razón de que mucha gente la empieza y nunca llega a ser compositor, ¿no? Y eso es una cosa, digamos, que lejos de motivarte te puede terminar frustrando eternamente, ¿no? Si te quieres dedicar a la música. Pero la razón por la que él comentaba esto, o como lo argumenta, es que dice, mira, en la composición tú tienes que estudiar periodos, ¿no? Cómo se componía en el siglo XV, XVI, etcétera, ¿no? Y entonces te estudias a Bach, estudias a Mozart, estudias a Beethoven. Y el problema que le pasa a muchos compositores, y creo que es por ahí donde iba uno de mis maestros, ¿no? Es que va a llegar, muy probablemente te enamoras de uno y ya no puedes salir de esa estética. Entonces lo que dice Morricone es que si tú no logras salir de eso para encontrar tu propia identidad, no eres compositor, ¿no? Entonces él ya empieza como a dar unas definiciones más ambiciosas de lo que es esto. Por ahí otro profesor me decía cuando estaba yo estudiando, pues estoy estudiando todo lo que me dices, ¿cómo sientes como chavo que claro, quieres preguntar cómo me oyes, ¿no? Todavía te oyes muy escolar, me decía, ¿no? Y también es una cuestión de que ya empecé a medio a sonar y ahora resulta que sueno escolar, ¿no? y eso es algo que luego con el tiempo dando clases de composición sí empecé a notarlo, porque empiezas a darte cuenta de esto que decía mi maestro. Hay 2 escuelas, dice. Está la escuela americana, que prioriza mucho la técnica, que quiere hacer así superdotados en serie, como si fueran soldados, que todos tocan rapidísimo y todos tienen una técnica increíble, pero dice, pero todos suenan igual, me decía este maestro, ¿no? Nosotros en Europa, lo que nos importa sobre la técnica es que tengas una personalidad que te distinga de los demás. Fíjate que sí, pero hay una cosa que contradice esto de una manera muy clara. Eso es a cierto nivel. Pero a final de cuentas, los que son famosos son Pat Metheny. Sí, totalmente. Los que son originales. Y los que no tienen personalidad simplemente no destacan. Entonces, una cosa es que en Berkeley salgan todos así y otra cosa es que de Berkeley haya salido Pat Metheny. O sea, exactamente. Yo, como te dije en un principio, creo firmemente que eso también tiene que ver con la personalidad de cada quien. La escuela no es responsable de crear la necesidad interna de la expresión.
Y mucha gente está en artes porque me gusta la música, me gusta la pintura, me gusta el baile, la danza. Sí me gusta, pero tienes dentro de ti la inquietud de expresarte. Porque eso es lo que te lleva realmente a tener tu voz, la inquietud de expresarte. Porque ¿qué quieres expresar? Tu voz. Porque la voz la tienes desde el principio. A mí me llama mucho la atención la falta de empatía y de amor, lo digo con esas palabras, de muchos profesores que tienen unas ideas que además están en el aire, ni siquiera son sus ideas originales, y que cuando el alumno está empezando a lograr algo bello, algo interesante, unos primeros logros, en lugar de apoyarlos a seguir caminando para encontrar la voz, lo que hacen es que tienen intenciones castradoras. Es verdad. Es Y verdad. eso a mí Sí, como siempre no me ha enfurecido, ¿no? Pero nunca, o sea, a mí que me vengan y me digan, ¿sabes qué? Tú no eres un compositor original. No fue lo que me pasó, Beto. Al contrario, a mí mi papá era así conmigo, pero mi profesor no. Cuando llegó mi papá, y es que tú no eres un compositor, pero papá, pero yo lo que oigo que tú haces ya lo oí. Eso que tú me mostraste, tú me puedes venir a decir que tu ecuación matemática es diferente que la de Vítor Lutoslavski, y yo oigo lo mismo, ¿no? Llámale que el de 4/4, 6/8, 7/8, sin ritmo, con la lógica y la dinámica cambiada porque es muy original. Yo ya te oí antes de que tú me mostraras eso. Yo en ese sentido siempre fui seguro, porque yo decía que era compositor antes de haber compuesto absolutamente nada, y hasta Emanuel se reía de mí, ¿no? La verdad sí. Pero, sí es compositor y tus pero bueno, yo estaba seguro, y bueno, ahora compongo, ¿no? Que no sea tan reconocidos, porque tampoco tengo yo interés de que me conozcan. Para mí lo interesante es el acto de crear, ¿no? Porque es una necesidad legítima. Legítima, así es. Entonces nunca me interesó lo que me vinieran a decir. Y viene uno de un conservatorio que tuvo éxito porque fue tocado en no sé dónde, pero al final vive igual que yo, come lo mismo que yo, se enferma, es un envidioso porque todos los compositores que conozco son lo último de la vanguardia, ególatras, y todos, o sea, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque esto yo no lo quería decir en vivo, pero sí hay que decirlo. Es que realmente el maestro debería de ser amoroso con lo que va a sembrar, ¿no? Y lo que siembra es la duda y la frustración, ¿no? Es cierto. Ahora, hay otro lado del asunto. Yo ya dejé de dar clases y de considerarme docente porque a mí lo que me decepciona es la falta de compromiso. Una cosa es ser amoroso, estimular y todo lo demás. Al que estudia. Pero hay gente que está en las escuelas de música haciéndole creer al papá y a la mamá que está estudiando una carrera, que no tienen interés realmente. El interés, siempre se lo he dicho a las personas que le he dado clase. A mí me demuestras tu interés trayendo el trabajo que quedamos la clase pasada. Si no lo traes y me dices cualquier pretexto, yo no te puedo creer, porque yo tengo una vida tan complicada como la tuya, posiblemente más complicada que la tuya, porque mi vida no ha sido nada sencilla. Para empezar, yo soy un mala cabeza y he metido la pata como loco. No te puedo decir cuántos matrimonios fallidos y parejas he tenido, y hijos desperdigados y no sé cuál. No soy una persona ejemplar en ninguna cosa, pero el amor por la música me ha llevado a esforzarme por tratarlo de hacer bien. Entonces, si tú vienes aquí a decirme que tienes problemas con tu abuelita y que no hiciste la tarea, pues mejor ya no regreses la siguiente clase. Una cosa es eso, tiene razón Alex en ese sentido. No estudia a Charlie Parker porque vas a sonar a Charlie Parker, por favor. Yo digo, estudia a Charlie Parker. Bueno, sí, por supuesto. O sea, si quieres tocar jazz y no conoces a Charlie Parker, pues ¿qué jazz vas a tocar? Ellos inventaron el lenguaje. Es que es un lenguaje, así como el blues, como el rock, es un lenguaje. Pero bueno, este es el asunto. O sea, sí existe. Yo le digo a mis alumnos que hay dos tipos de gente que enseña o que está en la posición de enseñar: los profesores y los maestros. El profesor está ahí porque le están pagando para que te enseñe algo. Por eso, oiga, profe, no les digo nada, pero digo, ay, mejor dime, no sé, otra cosa, ¿no? Pero, y un maestro no es un tema, no es un título mobiliario, así, nobiliario, pero no, el maestro carpintero, el maestro albañil. ¿Por qué son maestros? Porque tienen un oficio, son capaces de transmitir el oficio. Eso para mí es un maestro. Un maestro en la música es alguien que tiene el oficio y que lo transmite.
con la alegría de tener ese amor por el oficio, ¿no? Entonces el maestro no es que sea así como el doctorado honoris causa, o sea, un maestro es alguien que transmite eso. Y cuando el maestro no recibe el interés de la persona a la que le está enseñando, pues también ahí viene una decepción. Cuando no hay la respuesta y dices, bueno, pues, ¿para qué me estás pagando? Mejor eso gástatelo con tu novia. Bueno, se van a Cuernavaca a cotorrear o a la playa y vas a gastar mejor ese dinero ahí que estar creyendo que vas a ser músico. Pues si no estudias, si muchos que estudiamos no llegamos a ninguna parte porque no hay muchas partes a donde ir, la música está súper competida. ¿Quiénes tienen trabajo? Los mejores. Si tú vas a la Ciudad de México, ¿quiénes están trabajando en la industria de la música? Pues los más capacitados. Esto no es una carrera fácil, es una carrera difícil. Entonces, pues es preferible una persona que tiene otro trabajo y quiere aprender a tocar para divertirse y ya, bueno, ya entendimos un poco más, ¿no? Ok, está bien, pues, te vas a divertir haciéndolo, está bien, no hay nada más de por medio, pero no. Pero con esto de las licenciaturas en jazz, ¿no? ¿Cuánta gente entra ahí para ir a dónde? Un médico, hay hospitales, un abogado, pues hay bufetes de abogados, pero un jazzista, pues, ¿a dónde trabajar? Y siguiente va que te contratan para dar clases, ganan bien poquito, ¿no? No, bueno, Claro. sí. Los artistas que yo conozco, no todos viven del arte, sino necesitan realizar su acto creativo, lo súper necesitan, y son artistas genuinos, ¿no? Pero viven de lo que pueden. Sí. Ahorita que mencionaste esa palabra y es algo que quiero empezar a implementar en los siguientes episodios porque es una pregunta que no he hecho. Uh-huh. Yo conozco dos definiciones de lo que sería arte, de muchas definiciones que hay. Muchas. ¿Okay? Alguna vez lo hemos platicado, pero una de las definiciones dice, no recuerdo el autor, pero una dice, arte es todo lo que la institución dice que es arte. Y entonces, por ejemplo, una institución es una universidad que si terminaste un programa académico, la universidad certifica que tú eres licenciado, ingeniero, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, si un museo o si una institución te da un apoyo económico, una beca o un diploma de artes, pues ya eres artista, ¿no? Esa es una definición. Desde ahí es como... Hay mucha gente que se adapta a esa definición, ¿no? Sí. Hay otra, yo la veo un poquito más ambiciosa, que tiene que ver más con el artista o con la obra de arte, ¿no? Y ese artista es aquel que logra, a través de su obra, que el espectador vea lo que no podía ver. ¿En cuál de estas dos definiciones, o si tienen otra, se sienten más identificados? ¿Dónde pones a Schoenberg? Que en su momento no logró que nadie viera lo que él quería que vieran, pero la historia lo coloca y el tiempo en su verdadera dimensión. De acuerdo. Entonces, yo creo que tiene que ver con la creatividad, y el arte es un logro, ¿no? Es un logro como sustancia. Sí. Entonces, pero hay artistas que sí han logrado ser reconocidos y que no tienen ningún valor, y el tiempo los coloca en su lugar. O Beethoven, que había sido olvidado y había sido subvalorado, hasta que este compositor que era también periodista lo reivindica, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, pero logran reivindicarlo. La obra de Bach se estaba perdiendo y de repente reaparece, ¿no? Y de una manera ridícula. Y vuelve a ser valorado. Pero hay un montón que uno no considera. Uno habla de compositores, Mozart, Beethoven, Bach, y luego dicen Chopin por allá, ¿no? Pero se les olvida que estuvo Corelli, que estuvo Palestrina, que hay una enorme tradición de compositores, y Delgarda de Widen, son muchísimos en la historia de la música, ¿no? Y los que se perdieron porque hay obra que no saben quién la hizo, porque no se sabe, ya no es artista. No, es que también claro, es arte. Hay una reflexión que sale de todos estos conceptos de arte, porque todos esos conceptos del arte están pensados para ponernos a los seres humanos como una especie de seres especiales
como la cúspide de la evolución y cosas así. Últimamente he estado viendo documentales acerca de las nuevas investigaciones acerca de la inteligencia. Y bueno, dicen la inteligencia animal, cuando en realidad está más que comprobado que nosotros somos animales. Estamos en una taxonomía, somos primates, mamíferos, etcétera. Tenemos todo un árbol eh, taxonómico, ¿no? Somos animales. Y no somos muy diferentes a otros animales. Podríamos decir que en ese sentido somos los únicos animales que han hecho arte. Podría ser que sí, o tal vez el arte es parte del ocio de un animal que ha superado sus necesidades básicas. Es posible también que el arte sea una ociosidad de un animal que ya no necesita preocuparse por la comida. Pero yo quisiera decir algo de lo que estás diciendo, Emanuel. Yo no estoy diciendo que nada es firme, estoy especulando, estoy haciendo sí, claro. Pero más como corroborando, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que empezaron a utilizar los gestores para defender el arte era que se sabe más o menos la edad en que el hombre se hace consciente de los ciclos de la naturaleza por las pinturas rupestres. Cuando empiezan a pintar todos estos ciclos, porque además te das cuenta que ya son conscientes de esto, ¿no? Y los antropólogos deciden que es el momento en que es un Homo sapiens, ¿no? Pero además conocí a un neurólogo muy importante, un pariente del poeta Pellicer, de hecho se apellida Pellicer, que cuando hablábamos, por ejemplo, del pulpo, decía que estaban estudiando las neuronas del pulpo y que hay unas neuronas que el hombre tiene que son las que le dan la conciencia de pasado, de futuro y de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que también una conciencia histórica y que muy pocos animales las tienen, que por ejemplo los elefantes sí las tienen, que los delfines sí los tienen, pero que piensan que las ratas podrían tenerlo, pero que no se han encontrado, y que en el pulpo tampoco se han encontrado, ¿no? Y probablemente esto podría tener que ver con lo que está diciendo Emanuel. Sí somos animales, pero existen estas neuronas, ¿no? Sí, pero bueno, en mi reflexión va alrededor de la importancia realmente que tiene el arte. La idea que hemos heredado de que somos superiores y en realidad a mí me gusta más pensar, para mí, que mi actividad artística, porque le puedo llamar así, porque genéricamente se llama así, ¿no? Tocar la guitarra, que me encanta, ojalá algún día me salga bien, estoy intentándolo, me esfuerzo, pero pues no llega ese momento, no estoy ahí como atorado y a veces tengo momentos de lucidez y a veces no, y bueno, es evidente que hay gente que, hoy estábamos oyendo a Grant Green, y hay gente que tiene un talento así desbordante, ¿no? Pero no es una competencia. Yo todas las mañanas pongo mi cafecito porque sí me gusta más el café, la verdad. Me disculpo, pero sí. Si no tengo café no puedo hacer nada. Entonces mi cafecito y agarro mi guitarra y me pongo a repasar la pieza que voy a tocar en la noche y ahí me empiezo a emocionar y me empieza a salir alguna cosita. Y ahí está el sentido que yo le doy a esto. Y hace rato nos divertimos como enanos ahí con el Paco y con Humberto Casanova y fuimos a tocar al Salvaje. Por eso está Alex aquí en Mérida. Vino a tocar y padrísimo, la pasamos a todo dar. Y le podemos poner muchos peros a las cosas, pero nos divertimos, ¿sí? La pasamos chido con amigos, con el buen Paco, que es un tipazo, y Humberto, que son amigos de muchos años. Y la verdad es que para mí eso tiene mucho sentido. No veo más sentido. O sea, si soy un animal que ya no necesita preocuparse porque se lo coman o por qué comer, y tengo tiempo de tocar una guitarra, que es un instrumento maravilloso, que se me hace como inspirado, me encanta, y puedo poner un disco de Lee Morgan y disfrutarlo y wow, qué padre está esto. Y aparte he tenido el lujo de poder mis ideas modestas plasmarlas en una grabación que está disponible. Para mí eso es todo, no me complico más. La verdad es que antes pensaba un poco más cosas, pero ya me hallo bastante cerca del momento en el que ya no sé cuánto tiempo más voy a vivir, ¿verdad? Bueno, desde que naces es así. Desde que naces no sabes cuándo te vas a morir. Pero mientras más viejo estás, más cerca estás. Eso sí que definitivamente. Entonces,
ya mejor me preocupo de divertirme, de pasarla bien y de hacer lo que me gusta. ¿Y por qué me gusta? Pues a lo mejor porque soy un tonto, ¿no? No, pues estuvo divertido, ¿no? Y digo, yo sí le pongo peros de que el ampli falló y no sé qué, bueno, que necesito dinero para comprar otro, pero en cuanto a la intención de comunicarnos, sí estaba, ¿no? Y estábamos tratando de apoyarnos, ¿no? Pero es que ahí está la onda. Ese interplay del que estamos hablando, que este programa hace honor, para mí se acerca mucho a esta segunda definición del arte, donde tienes la habilidad de reconocer lo que el otro está haciendo y aportando. Sí, donde están haciendo, digamos, una obra colectiva. Sí. Y no individual. Sí, el jazz es eso, de hecho. Para mí el jazz es eso, ¿no? Aunque claro, hay grandes grabaciones o de esos conciertos de Keith Jarrett de piano solo, pero mucho parte del jazz es eso. Yo creo que ahí consiste en lo que a mí personalmente me interesa más del jazz. Platicando un poquito de eso, ayer tocamos en un lugar Richie Silveira el contrabajo y Misael Manríquez la tarola con escobillas, que lo hace maravilloso el Misael, Uh-huh. y nos hemos dado una divertida, y ya que nos pagaron, cuando recibí el dinero dije, ay, y encima nos pagan, qué buena onda. ¿No? O sea, me divierto y me pagan. Así decía Miles Davis, ¿no? Sí, es un poquito eso. Y la verdad es que al final, yo creo que la gente que tiene pretensiones muy altas y todo lo demás, finalmente sufre mucho, ¿no? Creo. Yo no soy nadie para decir eso, pero sospecho que es gente que se queda corta siempre porque no logra esos grandes objetivos. Como esa película que mencionaba hace un ratito, ¿no? Que pobre chamaco ya estaba volviendo loco porque el maestro era un amargado y lo estaba haciendo sufrir, ¿no? ¿Qué tamaño de amargura y de problema? El muchacho no era el problema era ese cuate amargado que estaba ahí, ¿no? Sí, definitivamente es una película muy polémica. Sí, lo es. Cada quien tiene su versión de lo que entendió. Quitándole la parte lúdica, ¿no? Exacto. ¿Ustedes creen que hay apoyo suficiente o las condiciones necesarias tanto en Mérida como en otros estados del país para que se sigan dando proyectos como Xamán o proyectos tal vez que tengan esta cuestión identitaria o creen que es importante? Déjame te lo pregunto yo a ti. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no. Ok, es que nosotros lo hemos hecho de forma independiente, porque Claro. no solamente apoyo, sino que te dicen, oye muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a dedicarle 8 horas a un instrumento cuando estamos en crisis, ¿no? Eso lo escucho desde que soy adolescente, ¿eh? Y empieza en tu casa, o sea, sí. Ni siquiera tienes que salir a la calle, te lo dicen en tu casa. ¿Cómo te atreves? Tú deberías estar tratando de vender jícama, pepita y cacahuate en la calle para ganar algo, ¿no? Mira, yo te puedo decir que no solo no, sino que aparte es muy al revés. En México tenemos un problema social muy grande. Estamos en un país que tiene grandes problemas y grandes conflictos y también una cultura que no despega. Este es un país donde por muchas generaciones, discúlpeme quien crea que la regué porque voy a hablar fuerte. Adelante. Nos han vendido materias fecales por televisión y por radio durante generaciones en beneficio de un gobierno corrupto y autoritario que nunca fue democrático. Y nos han vendido esa porquería para tenernos estúpidos. Y eso lo venimos arrastrando. Es decir, la cultura, la gente no tiene acceso porque tiene los ojos cerrados. O cree que la cultura son las novelas, ¿no? Pues es que la palabra cultura ni siquiera está en su vocabulario. Porque es María del Mar y el reggaetón lo que está en su cabeza, ¿no? Exacto. Eso no significa que esos seres humanos no tengan una vida intensa y muchas. No, estoy hablando de su consumo cultural, a eso me refiero, ¿no? Porque yo respeto a todo el mundo y eso, pues, qué lástima que no puedan disfrutar de la buena música o del arte, o qué lástima. Pero
el gobierno tiene la obligación de la difusión cultural como algo impuesto, como una idea. Podemos hablar de posterior a la revolución, los padres del mexicanismo, pues podemos hablar de Vasconcelos, etcétera, ¿no? Como una idea que se ha cultivado. Hay una instancia cultural en México que ha funcionado de diferentes maneras, para mi gusto siempre mal. Claro, como de afirmación de la construcción de una identidad en un país tan grande que no hay una identidad, hay muchas identidades. Así es. Por ejemplo, Yucatán es completamente distinto que el centro, que el norte, ¿no? Sí, parecen varios países en uno. Entonces, un mexicano que quiere hacer jazz, pues ya estamos mal desde el principio, ¿no? Tiene muchas opciones entonces. Pues en cuanto a influencia, o más bien la que te toca, ¿no? Donde te haya tocado. Sí, digo, uno tiene que estar consciente primero que a la gente no le interesa el jazz. Dicen, es una música muy difícil que nadie entiende y a nadie le gusta. Entonces, ya hay licenciaturas de jazz, ya se logró eso, ¿no? Hay esa parte. Ahora falta la otra. ¿Dónde está el público y los foros? Claro, ¿no? sí. Y los apoyos para el que estudió jazz y le dedicó 5 años de su vida, y que además vas a tenerle que dedicar todas tus mañanas, como lo hizo Miles, como lo hizo Winton, como cualquiera de los que han hecho carrera. A Ron Carter lo vemos en el Facebook, antes de irse a tocar, está tocando su contrabajo en su casa, ¿no? Sí, y tiene casi 90 años y lo sigue haciendo. Entonces, eso, para que haya apoyo, tendría que solucionarse un montón de problemas que tiene este país, ¿no? Va junto, por eso lo estoy mencionando. Yo quiero cerrar mi reflexión con un deseo. Me encantaría que la radio de jazz tocara jazz. Me encantaría que en los festivales de jazz hubiera jazz. Tocaste un punto que yo ya toqué en otros episodios, pero precisamente algo que me llamó la atención que hablabas al principio es que ustedes tuvieran la oportunidad de ver a músicos tops, ¿no? Y desde el inicio yo empecé a entender que eso ha sido una influencia fuerte, no solo en el lenguaje musical, sino que además un punto de referencia para decir esto que vi es por ahí, por donde una pauta, Es que también platicamos con muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, con Eddie Gómez pude platicar, habló con mi hijo, o sea, simplemente Eddie Gómez en el mismo escenario platicando, o Randy Brecker, que también tuvimos diálogo, y fueron muchos. Scott Henderson una vez llegó había tocado con él en la mañana como profesor de una escuela, él fue a dar un curso, y en el bar Nueva Orleans llego con mi esposa y de repente me saluda. ¿no? Y entonces yo volteo a ver hacia atrás para ver a quién está saludando, y volteo a ver a mi esposa y le digo, me está saludando Scott Henderson, le digo, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas, claro que tienen que ser una influencia, mientras que mi padre decía que estaba perdiendo mi vida y mi tiempo, ¿no? Al final ya no habló de esa manera, sí terminó reconociendo que lo que habíamos hecho era lo que teníamos que hacer. Claro. Pero digamos, entonces sí hay que meterle más intensidad a preparar o a formar un público que tenga un criterio para reconocer, como tú dices, que esto es jazz de verdad. Sí. Y esto no lo es. Hay una anécdota que quiero platicar. ¿No crees? Ahí difiero con mi hermano un poco, ¿no? Hay una anécdota que quiero platicar. Una vez hay un pianista japonés que es Makoto Osone. Ajá. Estaba en un club de jazz en México y le decían, bueno, pero ¿por qué la gente no presta atención? ¿Por qué la gente habla? Y lo que dijo Makoto, porque tú no la estás atrapando. Sí, tiene razón. Pero yo voy ahí, y ¿cómo la puedo atrapar si no tengo la oportunidad de tocar como tú has tocado tanto, en tantos escenarios y todo? Obviamente, él se fue de Japón a Estados Unidos. Uno puede irse allá y arriesgarse y hacerlo, ¿no? Pero ahí regreso. Sabe a través de su obra que el espectador vea lo que no había visto. Pero lo pudimos ver en Campeche, ¿eh? Vino Emmett Cohen con su trío, y jazz tradicional, el jazz que de repente no te aplauden porque pues suena tin, 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 ¿no? Sí. Ellos tocaron un jazz verdadero y el público estaba con ellos. Claro. Sí. ¿No? Sí. Sí, bueno, igual yo conozco músicos
actuales que de plano te dicen, se consideran que están en el contexto de jazz, pero ellos mismos dicen, yo no soy jazzista. Y de hecho a mí me sorprende cada día más ver la cantidad de gente que yo considero jazzistas, que ellos dicen, por favor, no me digas jazzistas porque yo no soy jazzista. Yo soy un músico de fusión de eso. Ah, claro. Sí, bueno. Sí. Eso estábamos platicando, ¿verdad? Sí. Como Dennis Chambers o ellos son músicos de fusión. Pueden tocar jazz, pero no son jazzistas. Jazzista Art Blakey. Exactamente. O sea, sí, yo tuve un maestro de historia que me dijo, o que nos dio en la clase de historia, el jazz empieza, espero no errar, en los 20s y termina en los 90s con Chick Corea. Después de ahí, no sé qué es lo que toca la gente, pero jazz no es. No estoy de acuerdo. Solo tienen que ver en el canal de Metcoin para oír a todos los jazzistas de Nueva York tocando maravilloso. Acaba de llamarme la atención un trompetista que vi con Emmett, que se llama Bruce Harris, que tiene un programa de internet súper interesante, analiza discos y todo. Tiene una pasión. Y es impresionante. Está oyendo a Clifford Brown o a Kenny Dorham o a cualquiera de los grandes trompetistas de la historia del jazz. Y agarra su trompeta y está tocando el solo junto con él. O lo está cantando porque se lo sabe de memoria. Conocen la historia. Es ser jazzista. Es primero saber qué es jazz y luego sumergirse en eso. Hay una filosofía además, ¿no? Hay toda una tradición que hay que absorber. Yo te puedo decir algo. Ellos te dijeron que no son jazzistas. Y yo te puedo decir que me encantaría ser jazzista. Lo intento. Es por eso que estoy muy tranquilo de haber hecho lo de Shaman y ahora poderme dedicar a eso y oír muchísimo jazz, conocer cada día más, involucrarme en la historia del jazz, pero el jazz solamente es uno. Para mí hay dos tipos de cosas en el jazz y la fusión. La fusión son Chick Corea, por eso es que no estoy de acuerdo, porque no se acabó con Chick Corea. Chick Corea acabó con el jazz. O sea, obviamente no. Claro, ¿dónde Él está era un gran Brandon jazzista, Dawn, ¿verdad? no? Claro. Pero me refiero, Chick Corea dejó de hacer jazz. Es que alejarse de esa tradición, alejarse de esa escuela, es también participar en la disipación de ese lenguaje. Ese lenguaje es tan valioso que yo creo que hay que perpetuarlo. Claro. Como el blues, hay que perpetuarlo como una tradición, no con la innovación y sino aprenderlo a hacer bien y aprender a interactuar para poder tocar con músicos. Eso es lo que yo quisiera, a ver si algún día en la vida se me da poderlo hacer bien. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque me gustaría comentar algo, ¿no? Con respecto a la pregunta que hiciste, ¿cuál es el que sí es jazz y cuál es el que no es jazz? Bueno, uno de los músicos que estuvieron en todos los frentes fue Miles, ¿no? Miles Davis. Y esos mismos músicos, siempre que tocaban, lograban un resultado que a mí me parecía jazz. Aunque no siempre había swing, ¿no? A veces había latin, a veces había en el acid jazz influencia del funk y de otras cosas, pero ellos, como eran los mismos músicos, sí tocaban con toda la sensibilidad del interplay que se requiere para poder tocar esta música, y eran verdaderos jazzistas, ¿no? Pero sin hablar de músicos, hay unos que se dedican a la fusión y que pueden tocar jazz, pero no son especialistas. Exacto. ¿No? Y respetan mucho el género, y tal vez por eso dicen, no me considero. ¿No? Es que ellos lo tienen claro. Pero Keith Jarrett, por ejemplo, era un músico clásico. Yo tengo un disco de él tocando música de Dmitri Shostakovich, ¿no? Impresionante. Y decide dedicarse al jazz y lo hace increíblemente bien. Se dedicó mucho tiempo a ser jazzista. Además, siempre fue improvisador, ¿no? Jack DeJohnette tiene un montón de discos en la fusión y sin embargo es jazzista, ¿no? Sí, una cosa es que puedan salir y participar en otras cosas, pero han cultivado esa tradición. Otra cosa importante, imagínate la época del hard bop en Nueva York. Enfrente de Clifford estaba Miles y en la otra puerta estaba Sonny Rollins. Estaban en barecitos de mala muerte ganando unos centavos y de repente se iba el baterista y llamaban a Max Roach o llamaban a Art Blakey, o estoy simplificando, obviamente no era así, pero tocaban todos los días. Es lo que quisiéramos tener la oportunidad de hacerlo así. Sí, claro. Es que no tenemos la oportunidad. Una vez platicando en el Papabeto, después de tocar una de esas noches de guitarra, ya cenando con Yuko, que cocinaba delicioso, estábamos ahí ya platicando, tranquilo, el vinito y todo.
Y Eduardo Piastro, que siempre ha sido una persona muy parecida a mi hermano Alejandro, muy analítico. De hecho, son grandes amigos. Bueno, también Sí, es mi gran Eduardo amigo. es muy amigo mío. Dice, a ver, muchachos, estaba ahí Pancho Lelo, estaba el Betuco, creo que estaba Beto también. Estamos hablando de guitarristas, tú sabes, ¿no? Fenomenales. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo que Pat Martini? A ver, díganme, ¿por qué no podemos ser Pat Martino? Algo así, no me acuerdo a quién les dijo. Y todos nos quedamos así. Porque no somos gringos, porque no sé qué. Y dijo algo muy cierto, porque no tenemos la oportunidad tantas veces como ellos tienen. Estoy de acuerdo. Yo estoy estudiando precisamente ese fenómeno, ¿no? Estoy estudiando al Sylvain Luc, que es un guitarrista considerado un extraterrestre en el jazz en Europa. Pero sí, concuerdo con lo que tú dices. No hay las mismas condiciones materiales que hay ahí. Me recordaste que tuviste la experiencia de vivir en España un tiempo. ¿Cómo ves tú que has estado en México y que has tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Hay diferencias? No, es otro nivel. Ahí no solamente hay escuelas, sino han encontrado la manera de tener un circuito de música. Cuando yo llegué ahí, lo primero que me impactó fue la edad de los que tocaban. Muy jóvenes. Los hermanos Casales, de hecho el saxofonista ya no vivía en Barcelona, vivía en Suiza. El chavo, el baterista, 16 años, el saxofonista, 22 años, tocando el jazz más estructurado y con todo el bagaje del mundo. Los catalanes tienen eso, que han estudiado por años el jazz, viéndolo con respeto. Hacen las divisiones muy claras, el jazz es el jazz y lo demás es lo demás. Entonces se oye, tocando un jazz perfecto. Y luego llega un chamaco, despeinado, con la camisa de fuera, saca su trompeta, un muchacho de 18 años. Y empieza a tocar todas las líneas de Clifford y de Dorsey. Eso es lo que aprenden en la escuela y lo que tocan en la calle. Aquí de repente, perdón que lo voy a decir, perdón, no me quiero meter con nadie ni quiero decir el nombre de nadie. Pero el muchacho ya es licenciado en jazz y está tocando 2-5-1 y está tocando mal las notas. Que me perdonen, pero tocar bien lo básico es lo primero que uno debe intentar. Antes de tocar rapidito y antes de hacer maromas y de arrancar el aplauso de la gente poniendo caras y tocando muchas notas. Y eso ahí está muy claro. Obviamente, yo no estoy diciendo que vale más, no. En México hay grandes jazzistas. Tengo la fortuna de ser amigo de varios de ellos. Y hay jóvenes que están tocando increíblemente bien. Te puedo hablar de Ricardo Amadeus, guitarrista tremendo, que está en Nueva York, que se mete al small, oaxaqueño, que toca maravilloso. Y sí hay gente. Tom Kessler está tocando en Europa y tremendo. Hay mexicanos que lo están haciendo muy bien, sí es verdad. Pero nos falta adquirir todavía la cultura, ¿no? Nos falta ese paso que ahorita se están quejando en Facebook de eso. En los clubs de jazz de México no hay jazz. Eso es lo último que está en boga en el movimiento. No hay jazz en los clubs de jazz. Sí, bueno, y ese es el propósito de este podcast, llevarnos a reflexionar a todos. No, obviamente no tenemos la razón absoluta, No, por nada. pero tenemos esa sensación legítima de que falta algo, ¿no? O de que hay cosas que están bien y que a lo mejor nos hace falta que nos hagan ver que no están tan bien como creíamos, ¿no? Sí, yo quiero redondear, Beto, para que no parezca que puro negativo. Entonces, tú me preguntaste cómo está Barcelona. Barcelona es uno de los centros mundiales más importantes de jazz. Eso es verdad. En la Ciudad de México están pasando cosas muy interesantes y hay gente tocando muy bien. Desde luego, desde luego. No estoy diciendo que no. Y aquí en Mérida, pues yo vivo en Mérida muy contento porque tengo amigos como tú que tocan maravilloso, ¿no? O sea, no estoy hablando de que es una tristeza total. De hecho, estoy viendo una evolución en el movimiento de jazz yucateco que me agrada mucho, de lo cual me siento muy feliz de formar parte de esto. No estoy hablando puras cosas negativas, pero sí falta afinar algunas cosas. Y una de las primeras es definir qué es jazz y qué no es jazz. La fusión no es jazz. Eso deberíamos tenerlo todo, aunque fuéramos, si te lo está diciendo un músico de fusión, o sea, no es algo malo, es simplemente que hay unas cosas que no son jazz. Es un derivado. Digamos que es una fusión de jazz que una tiene influencia, ahí. sí, el jazz está ahí de alguna manera, pero no, el jazz es solo uno, la columna central, ese es el jazz. Hay free jazz, pero es eso, ¿no? Y sí,
el mejor ámbito para hacer jazz es el swing, porque es donde la improvisación puede tener más libertad. Muy de acuerdo. Mayor flexibilidad. No sé si quieren abordar en algo más que se nos esté pasando. Me habías hablado un poco de las técnicas que emplearon en Shaman. Me gustaría que mi hermano dijera algo de eso, porque el compositor es él. Bueno, yo compongo mis cositas, pero el compositor es él. Es que, por ejemplo, no es que tengamos una diferencia, ¿no? Sino que Emanuel tiene una manera de componer que tiene que ver con la manera de las armonías del jazz. A veces hago esas cosas, pero yo cuando compongo no hago eso. Yo tengo una preferencia por tocar grandes composiciones de jazzistas, ¿no? No sé, It Will Happen to You, Donna Lee, cosas que ya fueron compuestas, porque hay unos que hacen contrafactos y que tocan su canción sobre una armonía dada. Y pues sí voy a hacer el ejercicio de algunas piezas, hacerlas así, pero yo siempre cuando compongo pienso distinto, ¿no? Pienso, no sé, hacer lo que es una cadencia en vez de hacerla tal cual. Yo solo pienso que todo lo que representa la atención es un acorde dominante, ¿no? Y es la manera en la que yo hago composiciones. Y en Shaman también. ¿Y qué más agregaría? Que a pesar de la sociedad, de la realidad que nos rebasa, etcétera, no es algo que me sorprende lo que está pasando. Desde cuando era niño era todavía peor, ¿no? Entonces había una absoluta esterilidad y empieza a haber gente con quien tocar, es verdad, que eso ya es bastante, que también es cierto que habría que dialogar con los músicos, escuchando los discos y decir, ¿por qué no podemos hacer esto que está sucediendo en los discos? Porque tú tienes una idea distinta, porque oyes discos distintos. Y sin decir nombres, dejé de tocar con un baterista porque él oía otros discos que los que yo oigo, ¿no? Y nunca podíamos ponernos de acuerdo a la hora de tocar porque los criterios eran completamente otros, ¿no? Y encontrar a la gente más adecuada para lo que uno quiere hacer para poder hacer equipo, ¿no? Sí, claro. Siento, redondeando un poquito lo de que sí está pasando bien en México, porque hablamos de lo que no, pero lo que sí está pasando bien en México, que ya lo mencionamos. Creo que tener claro que no estamos en un ambiente idóneo para hacerlo, que no venimos de la cultura idónea, porque también eso es cierto. Necesitamos trabajar mucho más que alguien que nació en el Bronx. Eso es normal. Y eso, pues, de todas maneras hay gente que lo está haciendo y gente que se está clavando. Hubo una época muy saludable en México cuando de repente un grupo de gente como Hernán Hedge, que por cierto viene a medio, voy a tocar con él, estoy feliz de ver a mi amigo nuevamente, ¿no? Vamos a tocar el mes próximo. Que dijeron, no, a ver, vamos a definir las cosas, eso no es jazz, eso es smooth jazz, y está muy bien que lo hagas, pero no digas que es jazz. El jazz es esto. En ese grupo te puedo mencionar a Israel Cupich, Aaron Cruz, en fin, Alberto Medina, o sea, es un grupo de gente que nos tocó a nosotros ser parte de ese movimiento. Estábamos en ese momento y nos arrastró la corriente. Que Gabriel Puentes, que es bendito, ¿no? Que Gabriel es una enciclopedia, gente como Pablo Prieto, que son clavadísimos y amantes del jazz. Y eso contribuyó muchísimo a que la gente empezara a voltear a ver. Hay que decirlo, Francisco Telles, la Escuela Superior de Música, ahora Yasub en Jalapa, las escuelas, en Chiapas hay una escuela de jazz muy fuerte, con gente muy, muy importante, hay un baterista europeo ahí, ¿no? Klaas Balión, creo, impresionante músico. Yo lo único que digo al respecto es que también eso ha creado como una cosa interna que parece que ahí se inventó el jazz. Y no, hay que voltear a ver arriba. Estamos aprendiendo algo que hicieron antes y hay que ver a los que lo hicieron antes, ¿no? Eso pienso yo. Es verdad, es verdad. Pues, Masters, ¿en qué proyectos están ahorita? ¿Qué es lo que viene? Pues mira, en este momento Emanuel está promoviendo su disco con Gabriel y con Roberto Verástegui. Es un gran disco, a mí me encantó.
Y muy pronto va a salir hay una sorpresa porque yo estoy trabajando con gente de Campeche, y tenemos una colaboración con Jaco González González Grau. Grau de 6 temas que grabó con nosotros. Un tema es mío, se llama El Perseguidor, dedicado a Charlie Parker, desde luego. Y los demás son cosas que nos gustaron. Algunas representaron un reto, por ejemplo, Fefifo Fum de Wayne Shorter, pero tocado en cha-cha-cha, está simpático, ¿no? Ujú. Y hay algo de swing también, ¿no? Emanuel ya escuchó un poco de esto. Creo que está terminando de lograrse un producto bonito, un poco institucional, porque no es una producción que sea mía, sino es del lugar donde trabajo. Pues sí, como lo dijo mi hermano, acaba de terminar la promoción de mi disco y estamos ya empezando a recopilar conciertos. Parece que ya en Playa del Carmen tenemos fecha. No es el festival grande de playa, pero sí vamos con el trío. Creo que a ese no va Roberto Verástegui, sino Roberto Blanco, que es otro tiro, tremendo pianista y organista. En fin, hay varias cosas que ya están en el... Hoy me dieron la buena noticia que ya nos contestaron en un festival de jazz en otro lugar. Qué padre. Es muy, muy difícil, es un camino difícil. Estamos batallando mucho y yo tengo un proyecto personal muy importante para mí, que es empezar a hacer jazz cada vez más frecuentemente aquí. Y he tenido la gran sorpresa, por ejemplo, de tener gente como Ricky Silveira que con poco... ok. Y sí, la antena está para allá. Está Rive, por ejemplo, que es un baterista que ya tiene experiencia tocando en Nueva York, un gran baterista que radica aquí. Y una cosa que me agrada mucho es que siempre que nos vemos todos nos abrazamos y nos queremos, y es bien lindo el ambiente. La verdad está padre, ¿no? Todos nos queremos, querida Gina, tú, Misael, en fin, todos los amigos que están, que vienen, que van. Y a mí me gusta mucho. Voy a salir, voy a hacer cosas, conciertos fuera y todo lo demás, pero estoy feliz de poder vivir en un lugar donde los jueves toco jazz tradicional. Podemos tocar todos mis estándares favoritos y hacerlo cada vez más enfocados a que sea más como lo hacen los grandes, ¿no? Aunque estamos intentando todo siento que estamos en pañales y todo, pero el intento es lo importante y el amor por hacerlo. Sus redes sociales para poder seguir sus proyectos. Bueno, yo me escondo un poco. No me gusta tanto tener demasiado protagonismo. Digamos que me escondo a propósito. ¿Y dónde podemos escuchar tu música? Bueno, en Spotify sí, están ahí los discos que se grabaron. El que te conté no se ha publicado, pero pronto se publicará y seguro va a haber un concierto de presentación. Lo que sí te quería comentar es que ahí tenemos la cata de rolas una vez al mes. Y es un espacio abierto para que se suban gente que están empezando, y a veces nosotros tocamos con ellos, a veces ellos se suben y tocan lo que ya ¿Dónde es esto? Prepararon. En el auditorio del Centro de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Campeche. Ok. ¿Cómo se llama? ¿La cata? La cata de rolas. Okay. Te voy a compartir. Ya se han hecho varias. Estuvimos en el Jazz Day. Estamos tocando cosas. Ahorita estamos tocando cosas de fusión porque es lo que es más fácil de poder explicar. Y tocamos una de John Scofield, que ella está en un solo tono, y es a propósito así, ¿no? Y el otro proyecto se llama Liber Jazz, que estamos presentando pues discos del jazz tradicional, pero también otras cosas. Y la intención es que si un mexicano grabó un disco, hay que promoverlo. Es verdad. Pues yo como Emanuel Mora en Facebook, en Instagram, mis discos están tanto como los de Shaman, como los de mi hermano Alex, como los míos en todas las plataformas. Pueden poner nuestros nombres y ahí están los discos, ¿no? Yo estoy ahorita promoviendo el 5º disco. Ya este es el número 5 y bueno, pues lo que puedo decir al respecto es que lo que está ahí es música honesta. Me encantaría decirles que van a oír a Pat Martino, pero no. Es mi intento de hacer las cosas y ahí está. Lo hago, creo que es una cosa importante decirlo, no lo hago por presentar algo muy padre, sino como una forma de exponer una inquietud artística, algo que tengo dentro y que hay gente a la que le puede gustar y gente a la que no, y adelante, ¿no? Pero mi interés no es hacer un negocio ni nada por el estilo, y si fuera no sería jazz, ¿verdad? Es verdad. Pero
pero ahí está mi música honesta, a la mano, quien quiera conocerme y escuchar los videos en YouTube de repente de conciertos y cosas, también en YouTube pueden buscar nuestro trabajo. Hay un concierto en vivo de Xamán, de donde salió el disco en vivo y está completito en internet, en YouTube. Y cada pieza tiene su video. Y bueno, me parece que ese concierto pudimos expresar claramente cuál es nuestra propuesta en el grupo Xamán, ¿no? Que creo que fue la cúspide del grupo, ¿no? Es como cuando dijimos, está padre, pero ya no queremos hacer más de esto. Sí, concluimos digo, no para siempre, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero bueno, por el momento yo sí me estoy dando un atascón de jazz tradicional. Estoy encantado con esta etapa. Maestros, pues un honor tenerlos. Qué bueno, te agradezco mucho que hayas podido tomarte el tiempo de venir. Gracias, Beto. Y que además acaban de tocar y tuvieron el tiempo de venir. Tú te vas ya prácticamente mañana, te regresas. Mañana, pero yo tengo proyecto de tocar contigo mitad bajo y mitad guitarra. Ah, es cierto, aquí tenemos a dos tremendos guitarristas bajistas, es verdad. Tiene que pasar. A lo mejor hasta hacemos algo y lo publicamos aquí. Oye, le digo a Alex una cosa. El último disco fui guitarrista, ¿eh? Sí, sí, ya me habían platicado, Bajista favorito, Beto. Eso, perfecto. Digo, obviamente, no estoy hablando de ti, ¿verdad? Pero yo me encanta tocar con Beto. Estás hablando de Beto, pero sí. Nos divertimos mucho. Pues, Master, muchísimas gracias. Les quiero muchísimo y espero que nos vamos a reunir pronto por aquí y en muchos lugares juntos. Amigos, pues si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, déjenlo por favor aquí abajo en los comentarios. No dejen de seguir el trabajo de mis amigos y de, por favor, seguirnos en nuestros programas y en los que vienen. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo Jam.